Bueno, muy bien, buenas tardes. Hace ya 22 años que soy médica y he tenido una evolución un tanto errática. He hecho clínica médica, reumatología, epidemiología y ahora hago salud pública. Pero hay una coincidencia que quería utilizar y resaltar para poder contarles un poco no solo lo que hago, sino también, como planteó el doctor Castro, esto que tiene que ver con las personas y con los números. Básicamente, cuando empecé la carrera de medicina, me llamaba mucho la atención estudiar la anatomía de los cuerpos y para eso, a través de autopsias de estos cuerpos, trataba de indagar acerca del recorrido de las venas, las arterias, los nervios, todo eso donde alguna vez hubo vida. Hoy lo que hago también son autopsias verbales, pero la diferencia está básicamente en que esta técnica que se utiliza para entrevistar a la familia, a los amigos, a los allegados de las personas muertas, lo que permite es entender el recorrido fundamentalmente de las últimas horas de vida de esas personas que fallecieron. Y esta técnica, las autopsias verbales, se utiliza sobre todo para entender por qué una madre muere en algún momento de su embarazo, de su parto, de su puerperio, y por qué los niños mueren, y cómo es el recorrido desde que comienza con el síntoma que luego puede o no conducir a la muerte. Y así fue que tuve la posibilidad de conocer esta familia que quiero traerles para que ustedes puedan entender una de las 300 historias que ocurren en nuestro país cada año. Cada día muere una madre durante el embarazo, durante el parto o durante el puerperio. ¿Qué importancia tiene esto? Que no debería morirse, que el 95% o más de las veces esa muerte es evitable y que si ocurre una muerte materna es porque el sistema sanitario falló. Por eso es tan importante reconocer en cada una de esas historias dónde falló el sistema. Esta historia es la historia de Alicia, una adolescente que pertenecía a una comunidad indígena del norte de nuestro país, con esa familia que tuve la oportunidad de conocer y que con ellos pude entender que Alicia, un día, mientras cursaba su semana 30 de gestación, comenzó con dolores. La familia, frente a esta situación, optó por esperar que pasara el tiempo para ver si ese dolor desaparecía. Las horas corrieron, llegó la noche, ya era tarde para pedir ayuda y fue entonces que decidieron esperar hasta la mañana siguiente. A la mañana siguiente, Alicia ya tenía mucho más dolor y entonces fue que tomaron la decisión de llamar a una ambulancia. La ambulancia no llegaba, las horas transcurrían y entonces el dolor de Alicia cada vez aumentaba. Fue entonces que la familia decidió tomar esos caminos y bajar desde la montaña para llegar al centro de salud, en busca de ayuda y de que alguien pudiera pasar por allí y acercarla hasta el centro de salud. Los dolores aumentaban y fue entonces que cerca de ese puente Alicia tuvo el parto y con el parto encontró la muerte, ella y su bebé. Esta historia, que parece una historia muy particular, es la historia que comparten, como les decía, 300 mujeres que mueren anualmente en nuestro país y que podrían haberse evitado. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué pasa en nuestro país que las mujeres encuentran durante el embarazo, el parto o el puerperio la muerte? Cuando recorría la historia de Alicia, su mamá me mostraba fotos como esta y me contaba que Alicia no había podido terminar la primaria. Había repetido muchas veces, tenía problemas en la escuela. Y no solo no había terminado la primaria, sino también, con mucho pesar, su madre me decía, aunque hubiera querido, no hubiera podido hacer la secundaria, porque en el pueblo no tenemos escuela secundaria. Y es muy caro para nosotros poder mandarla a estudiar a la ciudad. Esta historia es la historia de muchas mujeres de nuestro país que hoy habitan en suelo argentino. Y es realmente muy complejo poder explicar
en poco tiempo cuáles son las cosas que determinan estas muertes, pero solo para que ustedes puedan llevarse ideas y con estas ideas generar acciones y lograr ese cambio que necesitamos, piensen en estas 3D. ¿Y qué es lo que le pasó a Alicia? Primero, la demora en la consulta, por ese desconocimiento que todos tenemos, que el parto, el embarazo, el puerperio es una situación de riesgo. Y entonces, cada vez que ocurre esto, hay una familia, hay una comunidad, hay allegados que no tomaron conciencia de que esto podía pasar. La segunda D tiene que ver con esa demora en el acceso a la atención, esa ambulancia que nunca llegó, ese centro de salud que estaba lejos del lugar donde vivía Alicia. Y la tercera, que en este caso no se dio, pero que podría haber pasado, es que hubiera pasado una demora en el tratamiento de esas complicaciones del embarazo porque el centro de salud no estaba en condiciones de atender esa emergencia. Y esto es algo que también vemos en nuestro país, que son centros de salud que no cuentan con esas condiciones obstétricas esenciales como son la sangre segura, los antibióticos, una ambulancia y un personal calificado. Esta complejidad en estas 3 demoras también pueden ser vistas desde otra perspectiva y que tiene que ver con un poco lo que sería el desconocimiento o la desmotivación o el desentendimiento de nosotros como una sociedad. Primero, el desconocimiento que tenemos respecto a que el embarazo es una situación de riesgo para todas las mujeres. Segundo, la desmotivación, esta vez por parte de los profesionales de la salud, que muchas veces, ¿sí?, lo vemos, están aplicando prácticas que han demostrado no ser efectivas o aquellas prácticas que han demostrado ser efectivas no se utilizan. Esto puede responder a muchas cuestiones. Preferimos pensar que se trata de desmotivación y esto básicamente tiene que ver con políticas de recurso humano que no preparan el sistema, el entorno, el contexto para que esos profesionales tengan tiempo protegido para estudiar, para estar actualizados, para estar informatizados. Esto que planteaba muy bien Juan Carlos respecto a la digitalización, que hoy es una inequidad en nuestro país en términos de acceso a ese tipo de información digitalizada. Y finalmente, el desentendimiento, que de alguna manera podría ser entendido como una consecuencia tanto del desconocimiento como de la desmotivación. Es decir, que como ustedes ven, esta complejidad puede ser vista de distintas caras, pero lo que sí importa es que cualquiera de estas D nos da la posibilidad de un cambio. Concretamente, si nosotros pensamos en cómo estamos en materia del objetivo de milenio número 5, esto es la razón de mortalidad materna, esto es el compromiso que nuestro país hizo respecto a disminuir este indicador, lo que vemos es que de mantenerse la tendencia no vamos a lograr alcanzar ese objetivo del milenio. Todas las acciones que se han implementado en los últimos 20 años no han logrado reducir este indicador como uno esperaría. Al punto que, de mantenerse la tendencia, vamos a tener 38 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos, cuando en realidad, de acuerdo a los cálculos que se preveía en el año 1990, o mejor, partiendo desde 1990, deberíamos llegar a 13 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. Esto que vemos acá no es lo que ocurre con la mortalidad infantil. A diferencia de lo que es la mortalidad materna, el indicador de mortalidad infantil nos da un augurioso futuro en términos de cumplimiento. Esto es que sí estamos en condiciones de decir que para el 2015 la Argentina tiene altas chances de alcanzar ese objetivo. Ya es evidencia que para este año tenemos una tasa de mortalidad infantil de 12.5 y habíamos arrancado el año 90 con una tasa de 25. Es decir, que hemos logrado una reducción del 50%. De mantenerse esta tendencia, perfectamente vamos a llegar al 8.5 que se había comprometido la Argentina como Estado. Sin embargo, si uno ve este mapa, y ve cómo se distribuye esta tasa de mortalidad infantil por departamento, podemos decir que hay lugares en donde esa meta no se va a cumplir. Si ustedes miran el color más fuerte, el marrón,
nos está indicando que allí los indicadores son hasta 6 veces más altos que el promedio. Y esto se da particularmente en el norte, como ustedes pueden observar. No obstante, también en el sur hay algunos departamentos con un elevado índice de mortalidad infantil. 12.5 es el promedio. Claramente hay una Argentina heterogénea, hay una Argentina que muestra brechas y hay una Argentina que en su totalidad no va a cumplir con el objetivo del milenio. Claro que cuando uno mira los promedios, y por eso de números y de personas, la cosa cambia y uno sí podría decir que esto se va a lograr. ¿Qué cosas quería traer para llevarnos también como ideas? Como para que ustedes, en función de esta información, piensen dónde o por dónde empezar. En la Argentina hay 30 pueblos indígenas, como mínimo, que hacen un total de 1,5 millones de personas. No sabemos cuántos de los 10 niños que en los primeros 7 días de vida fallecen son indígenas. Sí sabemos que donde más mueren es en el norte argentino, pero no sabemos cuántos de esos niños son indígenas. La variable étnica no está incorporada dentro de nuestro sistema de información. Y como ya escuchamos desde el principio de la mañana, la información es clave para estas cosas. Sin información probablemente no vamos a lograr que la cosa cambie. Empezar por incrementar la demanda en términos de que esta variable se considere en los análisis es un buen comienzo, porque esto representa como mínimo 1,5 millones de personas. Un mensaje que tal vez es uno de los 3 mensajes que quería compartir con ustedes. No todo lo que vemos en esos indicadores es lo que nos imaginamos. Probablemente detrás de esos indicadores hay una realidad que no es exactamente la realidad que nos estamos imaginando. Y este es el primer llamado de atención. Hay que tener mucho cuidado con el análisis, la interpretación y el tener estos números, sobre todo cuando se utilizan en materia de políticas. Una segunda idea también para compartir, y que de hecho hemos tenido la posibilidad de tener la distribución hoy en esta reunión, es el informe donde se describen los progresos de la infancia y donde ustedes pueden ver esta situación no solamente en materia de salud, sino también de educación. En este informe, básicamente lo que se plantea es una discusión que también debería tener un lugar de debate en la Argentina, que tiene que ver con la focalización en estas comunidades más pobres, más vulnerables, en tanto que puede ser más costo efectiva o no que una política universal. Esto, que hasta este informe se tenía como duda, hoy se sabe que focalizando en aquellas comunidades más vulnerables, en las familias como las que planteó Juan Carlos en su presentación, o en la propia familia de Alicia, puede ser costo efectiva y puede ayudarnos a que esta situación se revierta. La última idea es compartir con ustedes esta imagen, que son los hermanos de Alicia, y que esperemos que situaciones como esta, que momentos como este, en donde todos nos encontramos para juntos pensar y reflexionar sobre la situación en la que estamos y de qué manera podemos cambiarla, sirva también para cambiar el futuro de ellos. Muchas gracias.